El Monte Blanco. En verdad, todo llega cuando debe. Durante muchos años quise salirme de mi cuerpo y realizar viajes fuera de él, y solamente aquí en Parral empiezo a entender la técnica. Algo tiene Parral que hace que la gente se interese en el espíritu. Aún en las fiestas se habla de ello, y R viene por mí en su cuerpo etéreo, todas las noches a las 12 y ayuda a mi espíritu. Viaja y viene en astral y la siento. ¿Serán las minas? ¿El aire? Aquí nació Pachita, hija ilegítima, y fue abandonada al nacer. Desconozco de averiguar más de la vida de Pachita. Fui a verla el domingo en la mañana. Sentada en una silla en la cocina de la casa de Blanco, con su suéter raído y su vestido de siempre, le daba consejos a su hija. Al poco rato se paró y fue a arrullar a su nietecita acostada en una carriola. Me senté a su lado y le comencé a preguntar: ¿Naciste aquí, Pachita? Sí, en Parral, pero era pecado porque mis padres no se habían casado y me abandonaron. Ay, Jacobo, a veces aquí vivo muy intensamente. Me acuerdo de mi infancia y de mis primeros años. ¿Con Charles? Mira, ni me preguntes por qué lloro. Mis ojos ya no ven. El derecho ya está opaco y el izquierdo apenas se distingue las cosas, pero veo con otros ojos. Cuando miro un cuerpo, veo las partes podridas. Desde chica lo hago. ¿Y cómo? Pues no sé. Es como un mapa en el que las partes del cuerpo sobresalen, y sé. Pero mi problema ahorita es reunir dinero para mi kinder. ¿Kinder? Sí, hombre, allá en las colinas pobres de México, la gente ve pura porquería. Imagínate, ¿cómo vas a enderezar a un cabrón de grande? Es necesario empezar cuando están chiquitos, y por eso quiero hacer un kinder y enseñarles buenas cosas a los chamacos desde chiquitos. Yo creía que iba a reunir el dinero suficiente para pagarle al albañil, pero ni viene gente. Por eso ya me voy a ir el viernes. Tengo muchas cosas que hacer. Quiero regalarle juguetes a los niños pobres. En Navidad siempre les hago una fiesta, y el 6 de enero, pozole y tostadas. Y toda la colonia se viene a mi casa de México, y les pongo música. Y también, ¿por qué no?, bebidas para que los grandes se alegren. ¿Tú crees, le pregunté, que se pueda aprender a curar? Pues no sé. ¿Qué ves en mi cuerpo? Mucho cansancio y éxito con tu libro, porque lo estás viviendo en carne propia. Nadie te cuenta lo que ves, y ese es el secreto de un buen escritor. La juventud aquí es muy espiritual, le dije. Los muchachos viajan fuera de sus cuerpos. ¡Puro cuento! No, Pachita, es cierto. ¿Y tú, Pachita, sales de tu cuerpo? Pues nada más hago un empujón y ya estoy fuera. ¿Y a dónde vas? Pues depende. Cuando alguien me necesita, voy a verlo. A veces lo hago para visitar lugares. Si vieras qué bonita es Siberia, cuando voy para allá, me gusta regresar por el Monte Blanco. Se ve muy bonito, pero hace mucho frío. ¿Lo ves como aquí? Claro que veo todo, siento y huelo. ¿Te metes en otros cuerpos? Es muy necesario ser muy cuidadoso en eso, sobre todo no cruzarse. ¿Cruzarse? Sí, hombre, cruzarse. ¿Y ves otras entidades? Sí, pero están mejor que nosotros, son más puros. ¿Vas a otros planetas? Sí, a Marte y a la Luna, y a Júpiter. ¿Hay vida en Júpiter? No. ¿Vas al Sol? Eso sí no, allí es demasiado poderoso.
Me gusta mucho visitar los cráteres de la luna. Son muy bonitos, pero tengo que regresar a tiempo. ¿A tiempo? Sí, hay tiempo para todo y se debe respetar. ¿Alguien te dice cuándo regresar? Sí, Orión. Pachita no podía quedarse quieta por más de 2 minutos. La seguí a la cocina y junto con Enrique hablamos de las operaciones. Yo platicaba lo que había visto y la más asombrada era Pachita. Oigan, nos preguntó de pronto, ¿cómo está esa viejita de 85 años que tenía un tumor en el estómago? Todos la habían desahuciado. Pues bien, mamá, le contestó Enrique. ¿Cómo va el libro?, me preguntó Pachita. Va bien, excepto por las recetas y los nombres de los medicamentos. Por más que hago, no me puedo acordar de esos nombres. En cambio, las operaciones las recuerdo muy bien. A propósito, ¿qué es lo que se debe añadir a las bebidas alcohólicas para que alguien deje de tomar? No me puedo acordar y tuve que dejar en blanco una frase del libro. Ni Pachita ni Enrique me lo dijeron. ¿Vas a visitar al enfermo del hotel?, me preguntó enseguida Pachita. No, pero tengo pensado hacerlo. ¿Y no te da pena que te corran? Depende, contesté. Si llego como espejo, no me corren. ¿Como espejo? Sí, si mi mente es un espejo, todo va bien. Como en la cárcel. Voy ahí a enseñarle a meditar a un amigo, y cuando llego como un espejo, no tengo problemas. Enrique le iba a dar una mordida al taco, y se acordó del suceso de la camioneta. ¡Esa camioneta!, dijo de pronto. ¡Casi mata a Daniel! ¡Entonces era Daniel!, dije con asombro. Ese espíritu lo quería matar antes de que lo sacaran de su cuerpo. Pachita se volvió a levantar en dirección a la sala, se sentó a arrullar a su nieto y yo fui de nuevo tras de ella. ¿Mañana habrá consulta?, le pregunté. Sí, pero yo no estoy extasiada. ¿Qué? Sí, no trabajo con el gran jefe, trabajo con otros médicos. ¿Por qué? Bueno, Jacobo, ¿no crees que hay muchos seres que deben terminar su misión? Aquí no hay seguridad de que me abra toda, aquí hay más claridad, y aquí entran otras entidades. En México estoy muy protegida, y aquí no hay tanto ruido. En México, un ruido puede hacer morir una facultad. ¿Qué? Sí, puedo quedarme muerta. La verdad es que no entiendo por qué no ha sucedido ya. ¿Cómo escogen quién entra? Un conjunto de vibraciones espirituales se reúnen alrededor mío para diagnosticar. ¿Y las manos? Es un quirófano y hacen falta videntes, pero no fantasías. Han hecho un carnaval. Viene un parapsicólogo y reúne gente y les cobra 5,000 pesos y todos están en silencio y lo respetan. En cambio, porque soy humilde, vienen como en un carnaval y se traen gente degenerada y que no es vidente y descomponen todos los tubos e instrumentos del quirófano. Hubo un escritor, L.C., que me atacó mucho sin conocerme. Aquí atacan al quirófano y no tienen respeto. Yo quisiera dejar mis memorias, hacer entender de qué es capaz Dios. Continuó diciendo Pachita con una voz cada vez más grave. Me acuerdo que desde que tenía 7 años, empieza uno la vida sin comprenderla, pero sintiendo el aguijón del sufrimiento. Por eso quiero mucho a los huérfanos. En ese momento pasaron 2 nietos de Pachita, y ésta les pidió una cobija. Iban jugando y no le hicieron caso. ¡Hijos cabrones! ¡Carajo! Les pide uno un favor y ni la oyen. Caramba,
Se me ha quitado muchas cosas, pero no lo mal hablada. Tengo un rifle de Villa. Es mi única herencia. A los 15 años, Charles se fue. Estaba enfermo y se fue como los elefantes a morir a su tierra. A esa edad anduve con Villa, allá por el 1914. ¿Era su amante? Era yo un cuero, pero él no me gustaba. Lo que me encantaba era su hombría. ¡Ese sí tenía huevos! Pachita se volvió a parar y me trajo un juguete de uno de sus nietos. Era un platillo volador que hacía un ruido muy peculiar. Mira, Jacobo, así hacen esas naves. Se paran encima de tu cabeza y así hacen. Me regresé caminando a Parral y recordé que Cande me había hablado al salir de la casa de Blanco del tiempo y de la sensación de paz que se sentía en Parral al ver el cielo y las nubes. Me impresionaban unas palabras que Pachita me había dicho. Me tienes incondicionalmente, Jacobo, pero si yo veo alguna cosa sucia en tu conciencia, caerás de mi cariño y en mi más absoluto desprecio. Las consultas. Fui a visitar al operado del hotel. En una cama llena de cojines reposaba un señor casi calvo, de nariz aguileña, tipo español. Su hijo y su esposa lo cuidaban. Me presenté y lo vi. Antes de la operación no podía hablar y sobrevivía gracias a un aporte de oxígeno. Ahora volteó a verme y empezó a platicarme de su operación. Todavía estaba paralizado del lado derecho de su cuerpo, pero el color de su piel era rosado. Ya no necesitaba oxígeno y hablaba, no con mucha claridad, pero lo hacía. El hermano le había extraído un tumor cerebral y su hijo, después de haber visto la operación, había recuperado la fe. Al día siguiente fui a visitar a Pachita y me la encontré dando consultas. No estaba en trance y solamente cuando le dictaba las medicinas y los remedios a Enrique, su voz cambiaba. Auscultaba a los enfermos con sus manos y mientras cerraba los ojos parecía observar el interior de los cuerpos y los detalles de las enfermedades. SM estaba en el recinto y el cuadro de Cuauhtémoc enmarcaba la cabeza pelirroja de la santa. Ella me había prohibido llamarla así y se molestaba cuando alguno de los enfermos llegaba con la idea de que bastaba tocarla para curarse instantáneamente. «Yo no soy una santa», me había dicho. «Mírame, más jodida que tú y yo juntos». «Yo ya me voy de Parral», le decía a SM. «No logro reunir el dinero para mi kinder. Además, ya ni la muelan. Ayer vino el padre y me obligó a ir a misa. Eso no me gusta, SM. Me hicieron comulgar y yo no soy de esa onda. Yo me compro una alegría en la calle y con eso comulgo en donde se me da la gana. ¿Y qué misa ni qué 8 cuartos? El hijo de SM pidió consulta. En lugar de pagarle a una pelota de fútbol, le había dado una patada a una banqueta y su pie le dolía mucho. Pachita le acomodó un hueso, como quien atornilla una tuerca, dejándolo listo para caminar sin dolor. «Tú también comúlgate, SM», le dijo súbitamente Pachita. «¿Por qué nada más yo? Nada más me ven la cara de pendeja y yo no soy de esas ondas. Dios está en todos lados y nadie comulga más que yo». Lo decía en serio. Al final de la sesión, llorando amargamente, me contó las injusticias que veía. Me habló de las diferencias tan grandes entre ricos y pobres, de los sufrimientos de estos últimos y de la ceguera de los primeros. ¿Por qué no reparten todo su dinero?
Ese M tiene un empleado con 10 hijos y está enfermo y no le alcanza su sueldo. Enrique leía un libro de bolsillo. Mientras apuntaba las recetas, también se quería ir de Parral. Extraño a mi equipo de fútbol, me dijo mientras dejaba a un lado su libro. Aquí me desespero mucho. Mientras tanto, una familia con 2 hijos había entrado al recinto. La mamá, una señora grande y obesa, se adelantó, saludó a Pachita y se descubrió el pecho. Tengo unas bolas aquí y estoy muy asustada. Pachita la auscultó y le preguntó si se había caído. No, contestó la mujer. Las tenía en los 2 lados. Me salieron después de que me froté con una crema reductora. Todavía le doy de mamar a mi hijo y me duele mucho. Zarzaparrilla, raíz blanca, 3 veces al día y papas, le dictó Pachita a Enrique. Pomada roja después de la papa y que el muchacho mame al revés. Lo que tiene es agua, no cáncer, diagnosticó Pachita. Ahora le tocó el turno al marido. Tenía la piel muy maltratada y llena de llagas. Vaselina sólida, té de olivo como agua de uso. Después de recetarlo, Pachita le preguntó si acostumbraba a bañarse en presas o lagos. No, solo en baños públicos. Zarzaparrilla, gotas verdes, papaya en las heridas y polilla. ¿Conoces la polilla? Mira, consigues una madera muy apolillada. Sacas la madera comida de las polillas, la mezclas con pedacitos de papaya y agua de malva y te lo untas en la piel. Después entró una mujer. Pachita le tomó la mano y con los ojos cerrados presionó fuertes zonas de la misma. ¿Se sofoca? Usted suda por insuficiencia de páncreas. Cacomila, perejil y mojiga de res. Se lo pones en su costado y al día siguiente se lo quita. Pasaron una mujer y su hija. Después de palpar a la primera, le recetó linaza y verdolaga para el estreñimiento. La niña tenía zafado un hueso de la cadera y Pachita la citó para operación el miércoles. «Te va a doler un poquito», le dijo con dulzura, «pero hay que acomodar la cadera para que ya te pase la sangre a tu pierna y puedas andar bien». «Mi hija sufre», dijo la mamá. «Se burlan de ella y le dicen chueca». «Así es la humanidad, mi preciosa niña», le dijo Pachita a la muchacha. «Aún de tu misma edad te quieren tirar, pero tú debes perdonarlos». Entraron 2 muchachos, uno de ellos en silla de ruedas. «Me dispararon y la bala me cortó la médula. Los médicos quisieron sacarla, pero me dijeron que un pedazo se había quedado dentro». 3 botellas de jerez, extracto de nuez de cola, aceite de nuez, manzanilla, ajenjo, savia y ruda. Vamos a ver si todavía tienes la bala. Pachita tocó la espalda con los ojos cerrados. Volteaba la cara y parecía esforzarse por permanecer concentrada. No hay bala, pero los nervios están pegados a la columna. La sangre no baja y no sientes ni cuando orinas ni cuando defecas. El miércoles, si mi padre nos da licencia, te conectaremos tu nervio para que sientas tu orina. Para tus llagas, sacas la madera apolillada, la juntas con pedazos de cáscara de papaya y malva, y que tu hermano te aplique la mezcla en tus heridas. Después pasó una señora. Nos miró muy apenada y se sentó frente a Pachita. Me duelen las piernas y la espalda y el cerebro. ¿Borracheras?,
Sí. Té de olivo para el resto de su vida, como agua de uso. Eso te ayudará a tu circulación, porque está muy deteriorada. La mujer salió, y en su lugar, una muchacha joven y ciega fue ayudada a sentarse por una amiga que la acompañaba. Con una lámpara de mano, Pachita alumbró sus ojos, después de quitarle unos lentes oscuros que traía puestos. ¡Está caliente! ¿Qué viste? Un clarito. Ha mejorado, dijo Pachita. Nada más que no quiere abrir sus ojos. La acompañante dijo que desde la operación de su amiga le había dicho que veía como rayos de luz y estrellitas como puntos luminosos. La mujer que siguió se quejó que no podía dormir. Ponte una palangana de agua debajo de la cama para que te chupe tus malos pensamientos y te deje dormir, y así tu espíritu se sienta libre para mejorar. Déjalo que viaje a donde deba para arreglar tus asuntos. El siguiente enfermo me impresionó. Se trataba del operado de corazón. Su hermano dijo que comía bien, su corazón andaba parejo. Primeramente Dios y para arriba, buen hombre. Cuando vea agua en un arroyo, corte una flor roja y vea cómo el agua se la lleva. Esa es buena medicina, le dijo muy seria Pachita. El padre del operado, un viejito que no oía de un lado y que también fue operado, se adelantó. Me duele mi ojo y todavía no oigo. Si quiere se lo componemos, le dijo Pachita, pero usted dijo que prefería seguir sordo y ya no sufrir dolor con el cuchillo. Yo había estado tomando notas y cansado dejé de hacerlo por un momento. Pachita volteó a verme y me acusó. A ver si trabajas, huevón. Me reí y tomé la pluma para anotar que una viejita con el cuello hinchado regañaba a Pachita. Me operaste y mira, estoy igual. Pero ya no duele, ¿verdad, madrecita? Pero está igual de hinchado. ¿Ahora qué hacemos? Pues vamos a mocharle su pescuezo. ¿Qué me va a hacer? Pues mocharle su pescuezo. Bueno, oiga, Pachita, le dijo la mujer, véngase a Canotilla, a Durango, a la hacienda de Villa. Allí vivía la mujer y la dirección fue una respuesta a una pregunta de Pachita. ¿Ya construyeron la casa de mi viejo? Sí. Qué bueno, para que quede como museo. A un señor que pasó después, Pachita le detectó una úlcera. Está usted anémico y tiene úlcera, le dijo. Venga el miércoles y se la quitamos. ¿Y cuánto me va a costar? 80,000 pesos. Ay, se quejó el hombre, no tengo dinero. No, hombre, no me pague nada. Me paga cuando se cure. La próxima vez que venga yo a Parral, entonces sí, lo persigo para cobrarle. Después entró el americano de la rodilla postiza. Es necesario quitarle la osteomelitis, le dijo Pachita a su acompañante y traductor. Dile que venga el miércoles y lo operamos. Después, un señor con sus ojos malos. Necesita usted lavarse los ojos con manzanilla. Venga el miércoles para quitarle la catarata que trae en el ojo. Un señor muy cansado y con una curación en su cuello entró más tarde. Traía una carta. Léela, Enrique, le dijo Pachita a su hijo. Léela, porque yo no sé leer.
Tiene un pulmón enfermo. Cáncer, le dijo Pachita. Cáncer en el pulmón. Pachita le palpó la espalda y le pidió que hablara. Hierba para la tos en leche, alumbre en agua. Vamos a operar ese pulmón. Venga usted el miércoles. Berenjena y gotas verdes. Le había comprado una grabadora a Pachita para que oyera música y grabara sus memorias. Le había ahorrado un dinero para su kinder y le entregué ambos presentes cuando nos quedamos solos después de las consultas. Me miró y empezó a llorar. Yo también lloré y en ese estado me despedí de Pachita. La individualidad. Cuando empujas una parte de la membrana de tu ser, ves colores. Cuando empujas otra parte, aparece un paisaje, y cuando otra, un mueble, y una ciudad, y caras. El arco iris resulta de un proceso de interacción. Una imagen holográfica también resulta de un proceso de interacción, lo mismo que la experiencia, la conciencia, la luz. La oscuridad asociada con la activación de un fenómeno electromagnético de baja frecuencia no es la misma oscuridad que la que se asocia con un fenómeno electromagnético de altísima frecuencia. Todo tiene vida propia, y el aquí, el allá y el más allá son lo mismo. Existe un lugar en este planeta que guarda tal energía, que quien vive allí reconoce una fuente inagotable de creatividad, fluyendo a través de sí mismo. Quien haya vivido en Tepoztlán sabe de lo que hablo. Su situación geográfica y su gente actúan como amplificadores de la conciencia. Quien tenga dentro de sí algo no resuelto y visite Tepoztlán, sentirá una tensión suprema. Quien sea puro, vivirá el éxtasis. Recuerdo que después de vivir un año en Nueva York, haciendo investigaciones cerebrales y completamente decepcionado por la imposibilidad de penetrar en la conciencia utilizando la tecnología psicofisiológica contemporánea, decidí buscar un lugar adecuado para recorrerme a mí mismo. Fui a dar a Tepoztlán. Encontré allí a Rita, mujer extraordinaria, que me enseñó la inexistencia de la dicotomía externo-interno, y a John, quien me introdujo en la conciencia de la unidad. Después de 2 años, resolví regresar a la Ciudad de México. He vivido otros años en la ciudad, y el constante lidiar con estructuras rígidas me han alejado del verdadero ser. Había dejado de visitar Tepoztlán por temor, y cuando conocí a Pachita, sufrí una verdadera crisis y un nuevo despertar. Me enfrentaba a la realidad de la existencia de entidades espirituales y a la ilimitada capacidad de la conciencia y la mía propia. Confieso, no estaba totalmente preparada para la revelación. Después de 2 meses de trabajo con Pachita, sentía que despertaba, de nuevo, en la vivencia de un verdadero desarrollo y en la visión del ser humano como poseedor de una esencia extraordinaria. Al regresar de Parral, ansiaba volver a la casa de Pachita y seguir con la obra del hermano. El viernes sentí que algo extraordinario pasaría en mi reencuentro con Pachita, y todo el día lo viví en un estado de excitación y conciencia clara. En la mañana me di cuenta que la mujer que había amado durante 3 años no era para mí, y esto, junto a la sensación de que algo extraordinario me ocurría, me hizo comprender la razón de las terribles tormentas que ese día azotaron a la Ciudad de México. A las 7 llegué a la casa de Pachita, experimentando un estado de absoluto éxtasis. Varias gentes esperaban su turno para ser operadas, y al acercarme a la puerta del recinto, escuché mi nombre 2 veces pronunciado.
Volteé en dirección del sonido y me encontré con Rita. ¡Esto es!, me dije inmensamente emocionado. Vuelvo a estar en contacto con los seres a quien verdaderamente siento como hermanos, y este encuentro con Rita es solo el principio. Nos abrazamos sin poder creer que estábamos allí, y después penetré al recinto. La cama de las operaciones estaba colocada contra la pared del recinto, de tal forma que no pude colocarme en mi lugar habitual. Me paré junto a Pachita y me di cuenta que el hermano estaba creando un ambiente de extrema serenidad y calma. Nos saludamos y con una voz muy profunda me explicó que la zona cercana a la pared se había purificado y por ello la cama de operaciones había sido cambiada de posición. Mi carne, continuó el hermano, estaba muy triste porque creía que ya no vendrían más. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees?, acerté a decir, pensando para mí que nunca abandonaría a Pachita. Iba a decir que adoraba a esa mujer, pero no me atreví. «Eres un llorón», me dijo a continuación el hermano. «Un verdadero chillón». Se refería a la despedida de Parral, y sintiéndome cohibido, intenté explicarle que ver llorar a Pachita me producía tal dolor que tenía que acompañarla en su llanto. Pero tampoco se lo dije, aunque estoy seguro que captó mis pensamientos. Qué tristeza tan grande, ¿verdad, Jacobo? Vivimos mucho dolor en Parral, le contesté, y mucha hipocresía. El hermano bromeó diciendo que yo estaba deseando regresar a Parral y que solo esperaba la más mínima oportunidad para retornar allá. Todos reímos y nos preparamos para las operaciones. Candelaria ocupaba la posición de afanadora y se ocupaba de cortar algodones y empaparlos de alcohol cuando llegó el primer enfermo. Si recuerdo mis primeros días al lado del hermano y los comparo con mi visión presente, me asombro de mis cambios. Al principio me costaba un trabajo terrible pensar que el hermano existía como una entidad independiente y conservando su individualidad. Mi concepción del nivel espiritual era el de un indiferenciado y omnipresente, estando en lo que lo individual desaparecía para dar lugar a la unidad. A pesar de haber visto a don Lucio hablar con espíritus y de haber desarrollado toda una técnica para recuperar la memoria de vidas pasadas, la bauticé como técnica de análisis reencarnacional. No había logrado aceptar la existencia de lo individual más allá del plano orgánico. Después de casi 2 meses, esa idea ya no existía. Había visto tantos casos de daños y oído tanto al hermano que por fin acepté que después de la muerte conservamos una individualidad y que nuestro desarrollo continúa. Cuauhtémoc, por ejemplo, había sido brutalmente impedido de seguir su aprendizaje en la tierra y para pasar al siguiente nivel debía culminarlo a través del cuerpo de Pachita y de todos los que constituirían la cadena chamánica de la obra. No podía imaginarme la vida en el plano de las entidades espirituales. Sin embargo, empezaba a tener acceso a ciertos elementos que poco a poco me ayudarían a entender. Uno de ellos sucedió al final de la sesión de operaciones que describiré más adelante. El cuerpo de Pachita ocupó un banco junto al altar y se despidió rápidamente de los que nos encontrábamos en el recinto. Levantó su brazo derecho y nos anunció que debía irse, pues tenía una misión muy urgente por cumplir. ¿Misión urgente? Yo había sentido durante 2 semanas una tensión insoportable que se acrecentaba por instantes
y por instantes disminuía de intensidad. Tengo suficiente edad y experiencia para diferenciar lo que proviene de mi historia personal y lo que resulta de un cambio global de conciencia, y la tensión que experimentaba tenía un origen en lo segundo y no en lo primero. Sentía que una lucha formidable se desenvolvía ante mis sentidos psíquicos y que en ella se jugaba la alternativa de la luz contra la oscuridad. Se lo dije al hermano al iniciar la sesión y al final la misión urgente me conectó con esa lucha. Así es que, pensé con entusiasmo, el hermano y otras entidades realizan coaliciones, tienen planes y luchan y se comunican y viven en una obra permanente y siempre defendida. Definitivamente existía un nivel de conciencia que, aunque ocurriendo simultáneamente con la mía propia, me pasaba completamente inadvertido de sus detalles, y en cambio era claro en emociones generalizadas y sensaciones indiferenciadas. Nunca tuve tanta claridad de tal existencia como en esos días después de regresar de Parral. Deseaba establecer contacto con ese nivel de realidad y ser capaz de ver más profundo y claro lo que el hermano hacía. Creo que esa fue una de las razones que me impulsaron a ir a Tepoztlán. Una de las enfermas que el hermano operaría de la espalda reposaba en casa de Rita y le ayudé a aplicarse la medicina que Pachita le había recetado a fin de fortalecer su columna. Era puré de papas hirvientes que debía colocarse en la espalda durante toda la noche. Obviamente, además de una capacidad curativa desconocida para mí, ese remedio tenía la bondad de dirigir la atención de la enferma hacia la zona delicada y cobrar conciencia de su funcionamiento y anatomía. El dolor de la espalda, como cualquier experiencia, es la resultante final de un proceso neuronal hipercomplejo. El dolor es la transformación a experiencia consciente de lo que previamente es un manejo de la lógica neuronal a través de circuitos hipercomplejos. Las papas servían para dirigir la atención al proceso previo, a la resultante, lo que seguramente canalizaría energías en la dirección adecuada y fortalecería la zona por operarse. El acceso de la conciencia a su procesamiento, además de permitir un grado de conocimiento supremo de la propia individualidad, es una nueva aventura grandiosa del pensamiento. De alguna manera, este acceso abre las puertas que permiten percibir la realidad como una creación personal y facilita la conciencia de unidad. Quiero decir que quien sea capaz de entender sus procesos internos encontrará que entre ellos y lo que llamamos el mundo existe una continuidad y que una simetría adamantina configura a lo interno, como un micromodelo de lo externo. La simetría se traslada después a un plano de sinonimia y en ese instante se reconoce que lo interno y externo forman un continuo inseparable. Por supuesto que una de las fronteras de la conciencia de unidad es el manejo directo del mundo a través del pensamiento y la apertura al contacto con las entidades espirituales. En Tepoztlán, recordé que al igual que el espacio bicónico de Minkowski, la conciencia corporalizada es un cono convergente que unifica elementos localizados en su base hasta llegar al centro o punto de inclusión total, que en una integración espléndida conecta la conciencia con su propia individualidad. El centro es el final y el punto de partida. Es la sensación de ser más allá de cualquier definición, y la lógica cerebral adecuada para llegar a este centro es la lógica convergente. Así pues, en lo cerebral, el proceso es un cono terminado en un punto. El siguiente nivel vuelve a ser cónico,
pero en lugar de converger, diverge. A partir del punto se expande la conciencia y se abre el espacio. Allí es donde se establece un contacto con la realidad. Pachita había tenido que vivir innumerables experiencias para dejar atrás otras tantas ilusiones y establecer un contacto total y permanente con su centro de conciencia. Después apareció el hermano. También recordé en Tepoztlán que a partir de cierto nivel de vida, las ilusiones se reconocen y se descartan como falsas. Así sucede con el sexo, el ego, las dependencias emocionales y el mundo material. Se comienza a aceptar únicamente aquello que es permanentemente dentro de todos los cambios, aquello que unifica lo aparentemente disperso, y el único motivo de supervivencia es mantener esa esencia redescubierta y conservarla libre de estructuras, tentaciones e ilusiones de placer y gozo efímeros. La primera paciente era una bebé de pocos meses. Su cuerpecito delicado fue abrazado por el hermano y después colocado en la cama de operaciones. Su carne era delicada y frágil y sufría una debilidad general y retraso motor intenso. El hermano comentó acerca de la fragilidad de las criaturas y, haciéndome sostener esa cabecita diminuta entre mis manos, introdujo el cuchillo de monte en la nuca de la criatura. Giró varias veces el cuchillo y, convencido que había organizado algo dentro de la masa cerebral, lo sacó y cerró la herida. Vendamos a la criatura y se la entregué a su madre, quien agradeció la intervención. Enseguida pasaron los padres de la niña sobreanestesiada y ella en su silla de ruedas. El hermano tomó el brazo de la niña y le pidió a ésta que se levantara de su silla de ruedas. Vi el asombro y la ilusión en la cara de sus padres y me apresté a ayudar a la bellísima inválida. Parecía haber entendido la orden del hermano y, con un esfuerzo titánico y emocionada, se levantó de la silla y permaneció parada durante un instante. Su cara reflejaba el esfuerzo y sus ojos mudos reflejaban un conocimiento recién adquirido. La niña había empezado a mostrar signos alentadores de coordinación motora y, mientras Pachita permaneció en Parral, se había caído de su silla en uno de sus intentos por caminar por sí misma. El hermano dijo que la caída había sido una bendición porque ayudó a conectar dos partes del cerebro que eran necesarios para el siguiente nivel de recuperación. La acostamos boca abajo y yo le sostuve sus piernas mientras su padre hacía lo mismo con su cabeza. Yo había visto por lo menos 3 operaciones de cerebro realizadas en ella y ninguna infección que en otras condiciones un cuchillo de monte sin esterilizar y en contacto con vientres, pechos, penes y vaginas infectadas debería necesariamente provocar. Noté una rigidez extrema en las piernas de la niña y el hermano comentó con gusto que ella también se enojaba y a eso se debía la tensión de su cuerpo. El cuchillo penetró el cuero cabelludo y parte del cráneo, y yo presté mucha atención a la sangre que brotaba de la herida. Era muy extraña, y ya la había percibido varias veces y en muchos enfermos. Su coloración era roja, como la sangre normal, lo mismo que su color, pero su consistencia era extraña en extremo. La única forma que se me ocurre para describirla es una pasta constituida de esferas gelatinosas de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, recubiertas de una membrana elástica. Eso brotó de la cabeza de la niña, y mientras el hermano trabajaba con el cuchillo, hablaba acerca de la necesidad de conectar y reconectar nervios y estructuras cerebrales. Por fin terminó, cerró la herida y comentó
que pronto habría una recuperación colosal. Cuando le platiqué a Rita este caso, de pronto recordé que había visto cómo el hermano injertaba pedazos de cerebro en la masa encefálica de pacientes en sustitución de otros dañados, y un escalofrío tremendo recorrió todo mi cuerpo. Colocar pedazos de cerebro como injerto era trasladar una parte de la conciencia de varias personas a otra, por lo que la recuperación de esta última necesariamente debía ser distinta a la esperada, sin las partes ajenas. ¿Qué sucede con la conciencia así injertada? ¿Quién es el que despierta? Me imaginé a la niña completamente recuperada, hablando, pensando y riendo. Pensé que su conciencia sería algo absolutamente distinto de la conciencia que sus padres habían conocido. Le pregunté a Rita si en su opinión el centro no cambiaría, y me contestó optimista que así sería. La recuperación debía ser gradual y no abrupta, entre otras cosas para permitir la unificación de la niña. Recordé a Patanjali y sus aforismos sobre yoga, sobre todo cuando menciona que la finalidad es lograr que el lago de la mente no tenga olas, para que así la mente pueda verse cristalina a sí misma. Recé por la recuperación de la niña en un nivel de cristalinidad y paz, y me asusté al ver al siguiente paciente. Era una señora espantosamente hinchada. El hermano la había operado del hígado y de sus riñones semanas antes, y yo la había asistido en aquella ocasión. Recordé los rezos de la mujer y me pregunté el porqué de su retorno. El hermano explicó que el injerto que había hecho no había pegado y que eso significaba que había una razón poderosa y no azarosa para la contingencia. Mientras yo sostenía la mano de la enferma, perforó el abdomen y su hinchazón pareció salir de la incisión en forma de un chorro caliente de sangre que me empapó la cara y la ropa. Enceguecido por la sangre y chorreando de la barba, le pedí un algodón con alcohol a Cande. Me restregué y supuse que también debía haber una razón para ese bautizo en sangre, pero no supe dar la respuesta al porqué. Saturé la herida y después de ver cerrarse la tremenda incisión y de no reconocer ninguna cicatriz de la primera ocasión, vendé. Una señora americana de edad adulta ocupó la mesa. Le dolía su pierna izquierda. El hermano había detectado que el fémur se hallaba fuera de su sitio y se preparó para abrir la pierna y colocarlo en su lugar. Me explicó que debía jalar la pierna para ayudar en la colocación, y yo me apresté para hacerlo. Le tomé la mano a la señora y le pedí que me la apretara para calmar su dolor. Una de las condiciones para la operación era que las piernas de la enferma debían estar relajadas y completamente rectas, pero el dolor y el miedo impedían lograr lo anterior. La enferma apretaba mi brazo derecho, mientras mi izquierdo se preparaba para ayudar a dar el tirón necesario para colocar el fémur. El hermano abrió la pierna y maniobró directamente sobre el fémur, mientras la señora gritaba de dolor. Sentí que debía utilizar mis dos manos para jalar y traté de soltarme la derecha, pero la mujer no quería dejarme ir. ¡Jala, Jacobo! ¡Jala! ¡No puedo! ¡No quiere soltarme la mano! El hermano rió ante mi situación y en una maniobra acrobática me tuve que subir a la cama para que Enrique tirara de la pierna. ¿No te quieres soltar, verdad, Jacobo?, me preguntó el hermano, bromeando mientras todos oíamos los tronidos de un hueso encajando en otro. Por fin, el fémur había ocupado su lugar y la enferma sintió que el dolor menguaba y que había recuperado completamente el movimiento de su pierna. Le pedimos que la moviera en todas direcciones y lo hizo alegremente y sin dolor.
Después me contaron que los gritos de la operada y los míos propios ordenándole que se relajara habían sido escuchados en toda la cuadra. El último enfermo era un músico de Nueva York, completamente sordo de su oído derecho. Rita lo había traído y, curiosa, asistí a la intervención. Nos saludamos dentro del recinto y el hermano, tras hacer un campo alrededor del oído, introdujo casi todo el cuchillo a través del mismo. Iba, en sus términos, a abrir el caracol para devolverle la función al oído. La operación duró largos minutos y no fue concluida hasta que Stan indicó que escuchaba levemente. Vendé la cabeza y recordé que Enrique me había regañado varias veces y con toda razón por dejar sueltas las vendas. En Tepoztlán vi a Stan en casa de Rita. El vendaje le daba una apariencia de un Van Gogh venido a menos y preocupado por su recuperación. Al verlo, me vino la imagen de la bebé operada de su cabeza. Recordé que el hermano le había inyectado líquido cefalorraquídeo y que había pedido una sonda de plástico. Había introducido esta última al cerebro, mientras que el otro extremo se lo había colocado en la boca para chupar o quizá inyectar un líquido rojizo que parecía sangre. Nunca había visto esa maniobra y en mi asombro nunca supe si la sangre provenía del cerebro de la criatura o de la boca de Pachita. No sé por qué la vista de Stan me recordó la sonda, pero así fue. Conversé con Stan y le hablé de mi libro, y él se emocionó enormemente. «Deseo hacer una película de Pachita», me dijo con intensidad. «Y quiero saber si podemos usar tu libro como guión». Debo preguntarle eso a Pachita y al hermano. Sin su autorización, no puedo aceptar tu propuesta, pero si ellos están de acuerdo, yo también lo estaré. Confieso que la idea de hacer una película me espantó y esperé al miércoles para preguntarle al hermano su opinión. En Tepoztlán me encontré con vibraciones maravillosas y con gentes interesadas en el desarrollo de la conciencia. Pachita le había prohibido rotundamente a Memo viajar a Tepoztlán, y eso me hizo estar doblemente atento para detectar alguna vibración negativa, pero lo único que percibí fue un límite en mis meditaciones y tempestades, cuyos truenos eran contestados por miles de salientes de montaña. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta 8ª parte de este hermoso libro. Te mando un abrazo con mucho cariño.